Palestina, siglo I. La tierra donde vivió Jesús alimentaba a millones con recursos escasos. El trigo y la cebada eran el pilar absoluto de la dieta. Sin cosecha, no había vida. La cebada era el alimento del pobre. El trigo, un lujo que muy pocos podían permitirse. Moler el grano era trabajo de horas cada mañana. Una tarea que nunca terminaba. El pan se hacía cada día, sin levadura, sin refinamiento, solo harina, agua y fuego. El tabún ardía a más de 300 grados. El pan del día dependía de ese fuego. Este era el pan que Jesús partió con sus discípulos. Denso, oscuro, imperfecto. El aceite de oliva era moneda, medicina y alimento. Imprescindible en cada mesa. Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús conocía ese trabajo, ese esfuerzo. Los olivos que Jesús vio aún existen. Algunos tienen más de 2000 años de vida. El higo era dulce, accesible y divino. Jesús lo mencionó más que cualquier otro alimento. Secar los higos permitía guardar los meses, la única forma de sobrevivir al invierno. Jericó producía los mejores dátiles del mundo antiguo. Dulces, densos, llenos de energía. La vid era símbolo de vida en Israel. Dios mismo la usó para describir a su pueblo. Pisar la uva era una faena festiva y agotadora. El mosto, la primera recompensa. El vino nuevo rompía los odres viejos. Jesús lo sabía. Lo vivió antes de predicarlo. Jesús convirtió el agua en vino. Pero el vino ya era central en la mesa judía. El agua era más valiosa que el vino. Caminar kilómetros al pozo era la realidad diaria. En Caná, Jesús llenó 6 tinajas como estas. Cada una guardaba entre 80 y 120 litros. El mar de Galilea era el corazón económico de la región. Sus aguas daban de comer a miles. Pedro, Andrés, Juan, Santiago. Todos eran pescadores antes de seguir a Jesús. La sal era poder. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. Todos entendieron. El pescado salado llegaba de Galilea hasta Jerusalén. Un viaje de 3 días a lomo de burro. Las lentejas eran el plato del pueblo. Esaú vendió su primogenitura por un guiso así. Garbanzos, lentejas, habas. Las legumbres eran la proteína de quienes no podían pagar de carne. Jesús habló de ovejas perdidas porque eran parte de cada hogar palestino. Las conocía. La leche de cabra era el lácteo principal. Se convertía en queso o se bebía fresca cada mañana. El queso era un regalo. En el Antiguo Testamento, David recibió queso como ofrenda. Juan el Bautista comía miel silvestre en el desierto, el único dulce natural que la tierra daba. Juan comía langostas y miel. La Torá las declaraba puras. No era metáfora, era su dieta. La granada tenía 613 semillas, una por cada mandamiento de la ley judía. El eneldo, la menta, el comino. Los fariseos los diezmaban. Jesús lo sabía y los desafió. La última cena fue un seder de Pascua. Esta mesa era exactamente lo que Jesús compartió. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo». El gesto más simple, el más eterno. Cada familia sacrificaba un cordero sin mancha. Un ritual de siglos antes de esa última cena. La carne asada era un privilegio. En la mayoría de los hogares aparecía pocas veces al año. El ajo y la cebolla aromatizaban cada comida. Baratos, potentes, eternos en la cocina judía. Los fariseos diezmaban hasta el comino.
Jesús les dijo que olvidaban lo más importante: una aceituna, un pedazo de pan, agua de pozo. Eso era el desayuno de la mayoría de los galileos. La semilla de mostaza era la más pequeña de las semillas y producía el árbol más grande. La papilla de cebada era el desayuno de los pobres. Básica, espesa, suficiente para trabajar. Las bodas eran el único momento en que el pueblo común comía como reyes. Días de fiesta real. Agua convertido en vino. El primer milagro de Jesús ocurrió en una mesa, no en un templo. Mateo era cobrador de impuestos. Jesús comió con él. Un escándalo para los líderes religiosos. En el mundo antiguo, comer juntos era un acto político. Jesús lo usó como arma de gracia. 5 panes de cebada y 2 pescados. Con eso, Jesús alimentó a 5,000 personas. Sobraron 12 canastas llenas, más de lo que había al inicio. Eso es lo que los testigos vieron. El reino de Dios es como la levadura, dijo Jesús. Pequeño al principio, Invisible. imparable. Lázaro el mendigo deseaba las migajas de la mesa del rico. Jesús lo convirtió en el héroe. La sal del mar muerto era esencial para preservar comida. Sin sal, no había supervivencia posible. Los soldados romanos a veces recibían sal como pago. De ahí viene la palabra salario. Compartir pan y sal era un pacto sagrado. Romperlo era el mayor acto de traición posible. El hijo pródigo deseaba las algarrobas que comían los cerdos. Era lo más bajo posible. Maten el becerro gordo. El padre no esperó. Cuando el hijo volvió, la fiesta comenzó de inmediato. Zaqueo era rico. Su mesa lo mostraba. Jesús entró y lo cambió antes de probar un bocado. El trigo y la cizaña son idénticos hasta la cosecha. Solo entonces se revela cuál es cuál. Separar el grano de la paja era el trabajo más importante de la cosecha. Todo dependía de él. El rico de la parábola llenó sus graneros hasta el límite. Y esa misma noche murió. Desayunar en el siglo I era simple y rápido. La jornada no esperaba. Había que trabajar. La comida del campo era lo que cada trabajador llevaba en la mano. Pan, aceitunas, higos secos. La cena era la única comida del día en la que toda la familia se reunía. Era el momento sagrado. El Shabbat transformaba la mesa más humilde en altar. Jesús lo respetó y también lo cuestionó. Las leyes de Kashrut determinaban cada compra, cada comida. No comer era también un acto de fe. Los fariseos acusaron a los discípulos de no lavarse las manos. Jesús respondió con fuego. Lavarse las manos antes de comer era obligación religiosa, no higiénica. Era la ley oral. 250.000 corderos eran sacrificados cada Pascua en Jerusalén. Un número imposible. Las hierbas amargas recordaban la esclavitud en Egipto. El sabor del sufrimiento, real en la boca. El charoset imitaba el barro de Egipto, pero era dulce. La redención siempre llega después del amargo. En ese aposento alto preparado, Jesús se sentó con los 12 y empezó a partir el pan. Yo soy el pan de vida. Quien venga a mí no tendrá hambre jamás. Juan, capítulo 6. Comer espigas del campo era legal, pero hacerlo en sábado, para los fariseos, era trabajo prohibido. El joven rico tenía todo en su mesa. Y cuando Jesús le habló, se fue con tristeza. Después de resucitar a la hija de Jairo, Jesús ordenó: denle de comer. El cuerpo también importaba. El resucitado preparó fuego, asó pescado y dio de desayunar a sus discípulos. La primera comida del resucitado. El vino nuevo requiere odres nuevos. Lo dijo Jesús. No era sobre vino, era sobre transformación.
Compraron mirra y aloe para ungirle. El amor que no llegó a tiempo. El entierro lo esperó. El cuerpo que había partido pan, que había comido pescado, ya no estaba ahí. El sepulcro estaba vacío. Lo reconocieron en el partir del pan, no en sus palabras, No en su rostro. en ese gesto. Se reunían casa por casa, partían el pan con alegría. El alimento se volvió sacramento. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. El aceite que alimentaba la lámpara también consagraba a los reyes. La misma sustancia. 2 propósitos. 5 lámparas sin aceite. El novio llegó de noche. La falta de provisión las dejó afuera. El pan nuestro de cada día. No el de mañana, no el de la semana, el de hoy. Solo el de hoy. El maná cayó 40 años. Pan del cielo que nunca se podía guardar para mañana. Solo el hoy. Jesús pidió agua. Ella era samaritana. La conversación que siguió cambió su vida entera. El que beba de esta agua, Volverá a tener sed. pero el agua que yo doy... Nunca más. No solo de pan vive el hombre. Respondió así, con hambre, con tentación delante, y no cedió. Venid al banquete del rey. No tengo tiempo. Otro día. Nadie vendrá. El banquete estaba listo. Nadie vino. Entonces el rey mandó llenar la sala con los pobres y los cojos. La sala se llenó. El banquete del reino no estaba reservado para los que creen merecerlo. Roma controlaba la comida. Los impuestos vacían los graneros. El hambre era arma política. Pan de cebada, aceite de oliva, higos, vino, pescado salado, lentejas. Eso comió Jesús. Esta tierra, estos cultivos, este mar. Todo lo que Jesús comió creció aquí, bajo este sol. Ese gesto se repite 2.000 millones de veces cada domingo. El mismo pan, el mismo gesto. El trigo sigue creciendo. El pan sigue cociéndose. El gesto de partir no ha cambiado. Los olivos de Getsemaní tienen más de 2.000 años. Vieron esa noche. Aún están de pie. Toda mesa donde se parte el pan en su nombre se convierte en altar. Siempre fue así. Una tierra pequeña, un pueblo común, una mesa simple y una historia que aún alimenta al mundo. Lo que comió Jesús no era diferente a lo que come el mundo. La diferencia era quién lo partía.